En las calles empedradas del centro de Madrid, donde el sol de la mañana se filtraba entre los edificios antiguos como hilos de oro, Javier caminaba con paso firme hacia su trabajo. Era un hombre de 32 años, de complexión media, con el cabello castaño revuelto por el viento fresco de otoño y una sonrisa que siempre parecía asomarse en sus labios, incluso en los días más grises. Llevaba una chaqueta ligera sobre su camisa blanca y en el bolsillo derecho un puñado de monedas que tintineaban suavemente con cada paso. Aquel era su ritual diario, uno que había comenzado casi por casualidad, pero que se había convertido en una constante en su vida. La ciudad bullía a su alrededor. Los cafés abrían sus puertas, exhalando aromas de café recién molido y croissants calientes. Los madrileños se apresuraban por las aceras, algunos con auriculares puestos, otros charlando animadamente por teléfono. Javier, ingeniero en una firma de construcción, tomaba el mismo trayecto cada mañana, desde su pequeño apartamento en Malasaña hasta la oficina en Gran Vía. Era un camino de unos 20 minutos a pie, lo suficiente para despejar la mente antes de sumergirse en planos y reuniones. Cerca de la plaza de Callao, en una esquina sombreada por un viejo plátano, estaba ella, la anciana, siempre en el mismo sitio, sentada en un taburete desvencijado junto a una manta raída extendida en el suelo. Debía tener unos 75 años, con el rostro surcado por arrugas profundas como grietas en la tierra seca, y el cabello blanco recogido en un moño deshecho. Vestía un abrigo grueso y descolorido, demasiado grande para su figura encorvada, y sus manos, nudosas y temblorosas, sostenían una lata oxidada donde recogía las limosnas. No pedía con palabras, solo alzaba la vista con ojos cansados, de un azul desvaído que parecía haber visto demasiados inviernos. Javier la había notado por primera vez hacía 2 años, en un día de lluvia torrencial. Él corría bajo un paraguas improvisado con una carpeta, y ella estaba allí, empapada, temblando. Sin pensarlo, sacó unas monedas y las dejó caer en la lata. «Para que se compre un café caliente», murmuró, más para sí mismo que para ella. Desde entonces, se convirtió en costumbre. Cada mañana se detenía un instante, sacaba 2 o 3 euros y los depositaba con cuidado. No era mucho, pero era algo. «Buenos días, doña», le decía a veces, y ella respondía con un leve movimiento de cabeza, un «gracias, hijo» ronco que se perdía en el ruido de la calle. ¿Por qué lo hacía? Javier no lo analizaba demasiado. Su abuela materna había sido así, una mujer humilde de un pueblo en Castilla, que había criado a 3 hijos con nada más que voluntad y sonrisas. Murió cuando él era adolescente, dejando un vacío que aún sentía en días como este, cuando el aire olía a hojas húmedas y nostalgia. Dar esas monedas era como honrarla, un pequeño acto de bondad en un mundo que a menudo parecía olvidadizo. Además, en su vida ordenada, con deadlines y facturas, era un recordatorio de que las cosas simples importaban. Aquella mañana de octubre, el cielo estaba nublado, con nubes grises que amenazaban lluvia. Javier sentía una emoción contenida en el pecho. Faltaban solo 2 semanas para su boda. Ana, su prometida, era el sol de su existencia. Se habían conocido en la universidad, en una clase de arquitectura donde ella, con su risa contagiosa y sus ojos verdes como el manzanares en primavera, lo había cautivado. Ana era maestra en un colegio del barrio de Chamberí, apasionada por los niños y por la vida. Vivían juntos desde hacía 3 años, en ese apartamento coqueto, con vistas a un patio interior lleno de geranios. La boda sería íntima, en una finca a las afueras de Madrid, con familia y amigos cercanos. Javier ya imaginaba el vestido blanco de Ana, el intercambio de votos bajo un arco de flores. Pero no todo era perfecto. En las últimas semanas, el estrés había empezado a filtrarse. La firma donde trabajaba enfrentaba un proyecto complicado, un edificio residencial en el ensanche de Vallecas, con problemas de permisos y un jefe que exigía milagros. Javier llegaba a casa exhausto, con ojeras que Ana bromeaba llamando medallas de guerra. Y luego estaba el dinero. La boda costaba más de lo previsto. El banquete, los trajes, el viaje de luna de miel a las Canarias.
Sus padres, jubilados en Toledo, no podían ayudar mucho, y los de Ana en Barcelona tampoco. «No te preocupes, amor», le decía ella por las noches, acurrucada contra su pecho. «Lo que importa es que estemos juntos». Pero Javier se preocupaba. Quería que todo saliera impecable, que Ana se sintiera como en un sueño. Al llegar a la esquina, la anciana ya estaba allí, como un reloj. Javier se detuvo, sacó las monedas habituales y las dejó caer. Hoy, impulsado por su buen humor, añadió un billete de 5 euros. «Para que se coma algo rico», dijo con una sonrisa. Ella levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sus ojos parecieron enfocarse en él. No era la mirada vaga de siempre. Había algo más, una chispa de reconocimiento. «Eres bueno, muchacho», murmuró con voz quebrada. «El mundo necesita más como tú». Javier se ruborizó ligeramente, no acostumbrado a los elogios directos. «Solo es un gesto». «Doña, que tenga un buen día». Siguió su camino sintiendo una calidez en el pecho que disipaba el frío del otoño. En la oficina, el día transcurrió en una vorágine de llamadas y correos. Javier revisaba planos en su escritorio, rodeado de maquetas y tazas de café frío. Durante la pausa del almuerzo, llamó a Ana. «¿Todo bien por aquí?», le dijo, aunque su mente divagaba hacia la lista de pendientes. Confirmar el ramo de novia, reservar el coche. Ella rió al otro lado de la línea. «Relájate, Javier. Mañana vamos a probar el pastel. Será perfecto». Su voz era un bálsamo, recordándole por qué valía la pena el esfuerzo. Al atardecer, cuando el sol se ponía tiñendo los tejados de naranja, Javier regresaba a casa. Pasó de nuevo por la esquina, pero la anciana ya no estaba. Era habitual. Ella desaparecía al caer la tarde. ¿Quién sabe a dónde? Él no se lo preguntaba. En su mundo las rutinas eran sagradas, y la suya con ella era solo una más. Pero esa noche, mientras cenaba con Ana una paella improvisada en la cocina, no pudo evitar pensar en la mirada de la anciana. Había algo en ella que lo inquietaba, como si presagiara un cambio. Sacudió la cabeza, riendo de su propia tontería. La vida era predecible, ¿no? Trabajo, amor, boda, todo en su lugar. Sin embargo, en el fondo, Javier sentía una leve inquietud, como el rumor distante de una tormenta. Mañana sería otro día, con monedas y sonrisas, pero algo le decía que las cosas no seguirían iguales para siempre. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino para Javier. El otoño en Madrid se volvía más crudo, con vientos que arrastraban hojas secas por las aceras de Gran Vía y un cielo perpetuamente encapotado que parecía reflejar su estado de ánimo. La oficina era un hervidero de tensiones. El proyecto en Vallecas se complicaba por retrasos en los permisos urbanísticos. El jefe, un hombre corpulento llamado Ruiz con bigote canoso y temperamento de toro, lo había llamado a su despacho esa mañana. «Javier, esto no puede seguir así. Si no resolvemos lo de la licencia para el viernes, el cliente nos cae encima como una losa. Tú eres el responsable de esto, ¿no?» Javier asintió, sintiendo el peso en los hombros. «Lo tengo controlado, señor. Hablaré con el ayuntamiento hoy mismo». Salió de allí con el estómago revuelto, imaginando cómo afectaría esto al presupuesto de la boda. Cada euro contado era crucial. Ya habían recortado en el viaje de luna de miel, posponiéndolo para el próximo verano. De regreso a casa al mediodía, para un rápido almuerzo con Ana, Javier pasó por la esquina habitual. La anciana estaba allí, envuelta en su abrigo raído, con la manta extendida como un lienzo desgastado. El aire olía a humedad y a castañas asadas de un puesto cercano. Él se detuvo, como siempre, y sacó las monedas. Hoy eran 3 euros, un gesto rutinario que lo anclaba a la realidad. Pero al inclinarse, ella lo miró directamente, con esos ojos azules que parecían perforar el velo de la indiferencia cotidiana. «Espera, hijo», dijo con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa. Javier se sorprendió. Nunca había intentado conversar más allá de un saludo. «¿Pasa algo, doña? ¿Se siente bien?» Ella negó con la cabeza, y por un instante su rostro se suavizó, revelando una juventud lejana en las líneas de la sonrisa. «No es por mí, es por ti. Veo cómo caminas, con la cabeza baja,
como si cargaras el mundo. ¿Qué te aflige? Javier dudó, no acostumbrado a abrirse con extraños, pero algo en su tono, cálido como un fuego de leña en una noche de invierno, lo desarmó. Nada grave, trabajo ya sabe, y la boda. Todo cuesta dinero. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. El amor no se mide en euros, muchacho, pero el miedo sí. Cuida de lo que tienes, antes de que se te escape. Javier se enderezó con una punzada en el pecho. ¿Cómo se llama usted?, preguntó por primera vez. Carmen, respondió ella, y su voz se quebró un poco. Y tú eres Javier, ¿verdad? Te he visto pasar tantas mañanas. Él parpadeó atónito. ¿Cómo lo sabía? Pero el tráfico lo apremiaba, y con un «Gracias, Carmen, que pase buena tarde», se alejó, sintiendo que el encuentro había roto una barrera invisible. Ana lo esperaba en el apartamento, con el delantal manchado de harina y una sonrisa que iluminaba la cocina estrecha. El olor a tortilla de patatas llenaba el aire, mezclado con el aroma de las naranjas que ella pelaba para el postre. Vivían en un piso de techos altos en Malasaña, con balcones que daban a un callejón donde los vecinos colgaban la ropa al sol escaso. «Cariño, ¿cómo te fue?», preguntó ella besándolo en la mejilla mientras ponía la mesa. Javier se dejó caer en la silla, exhausto. «Un desastre. Ruiz me tiene en el punto de mira. Si el proyecto falla, adiós a la prima de Navidad, y eso significa recortes en la boda». Ana se sentó frente a él, tomando su mano. Sus ojos verdes, salpicados de motas doradas, lo miraban con esa ternura que siempre lo calmaba. «Escucha, Javier, no necesitamos un banquete de lujo, solo a nosotros, a la familia. Mi hermana viene de Barcelona mañana, dice que trae un regalo sorpresa, y mis padres insisten en pagar el vestido». Él suspiró apretando sus dedos. «Lo sé, amor, pero quiero que sea perfecto para ti. Mereces lo mejor». Ella rió suavemente, un sonido como campanillas en la brisa. «Lo mejor ya lo tengo, a ti. Recuerda cuando nos conocimos en esa clase aburrida de historia del arte, tú dibujando garabatos en los márgenes, yo copiando todo, y ahora aquí estamos». Javier sonrió recordando. Habían sido amigos primero, compartiendo cafés en la cafetería de la facultad, hablando de sueños imposibles, él construyendo rascacielos, ella moldeando mentes jóvenes. El amor había llegado despacio, como el amanecer sobre la sierra de Madrid, pero la conversación derivó hacia lo práctico. Ana sacó una libreta con listas, el menú, los invitados, el fotógrafo. «Mira, he hablado con la finca. Podemos reducir el número de platos sin que se note, y para el ramo, una amiga de mi colegio lo hace a precio de costo». Javier admiró su pragmatismo. Ella siempre había sido la fuerte, la que veía soluciones donde él solo veía problemas. «Tienes razón. Mañana llamo al ayuntamiento. No dejaré que esto nos arruine». Cenaron en silencio confortable, con el rumor de la ciudad filtrándose por la ventana, un acordeón lejano, risas de un bar abajo. Después, mientras lavaban los platos, Ana lo abrazó por detrás. «Oye, ¿sabes qué? Invitemos a más gente del barrio, a tus compañeros de trabajo, a mis alumnos mayores. Será una fiesta de verdad, no un evento tieso». Javier giró besándola. «Eres increíble. ¿Cómo lo haces para que todo parezca fácil?» «No lo es», admitió ella con un atisbo de vulnerabilidad. «Tengo miedo a veces, de que la vida nos cambie, de que no sea como lo soñamos, pero contigo creo que podemos con todo». Aquella noche, Javier no durmió bien. El encuentro con Carmen lo rondaba, como un eco. ¿Por qué le había dicho eso de cuidar lo que tenía? Se levantó temprano, antes de que amaneciera, y preparó café fuerte. Al salir, el frío lo golpeó como un latigazo. Madrid despertaba envuelta en niebla, las luces de los faroles parpadeando como estrellas caídas. Pasó por la esquina. Carmen ya estaba allí, con una bufanda nueva, quizás comprada con alguna limosna. Él dejó las monedas y un bocadillo envuelto que había preparado. «Para el frío», murmuró. Ella lo tomó, y sus ojos se encontraron de nuevo. «Gracias, Javier. Recuerda mis palabras». Él asintió apresurado,
pero el peso de la advertencia se quedó con él todo el día. En la oficina, las llamadas al ayuntamiento fueron un calvario de burocracia, formularios pendientes, inspecciones retrasadas. Ruiz lo presionó más, y Javier sintió el estrés como una garra en el pecho. Al mediodía, Ana le mandó un mensaje. «Todo saldrá bien, te quiero». Esas palabras lo sostuvieron recordándole que no estaba solo, pero mientras el sol se filtraba débilmente por las persianas, una duda se coló. ¿Y si el proyecto fallaba? ¿Y si la boda se convertía en un caos? La vida, con sus rutinas y sus sorpresas, empezaba a tambalearse, y Javier se preguntaba si Carmen, con su sabiduría callada, había visto algo que él aún no entendía. El otoño avanzaba, y con él las sombras de lo incierto. Los días previos a la boda se convirtieron en un remolino de ansiedad para Javier. El otoño madrileño había dado paso a un noviembre gris y lluvioso, con chubascos intermitentes, que empapaban las aceras de Malasaña y convertían las calles en ríos de paraguas negros. Javier salía de casa envuelto en su gabardina, el cuello subido contra el viento que silbaba entre los edificios antiguos, pero nada podía protegerlo del nudo en el estómago que lo acompañaba desde la oficina hasta la esquina de Carmen. Aquella mañana, el tráfico en Gran Vía era un caos habitual, con bocinas impacientes y el olor a asfalto mojado flotando en el aire. Javier llegó a la plaza con el corazón latiéndole fuerte. La noche anterior había recibido una llamada de Ruiz a medianoche. «Javier, el ayuntamiento ha denegado la licencia. Definitivamente. El cliente está furioso. Mañana nos reunimos para ver cómo salimos de esta». Las palabras resonaban en su cabeza como un martillo. Si el proyecto se caía, no solo perdía la prima, que era su salvavidas para la luna de miel, sino que su puesto en la firma peligraba. Años de esfuerzo, de noches en vela revisando planos, se desmoronaban por un sello burocrático. «¿Cómo le digo esto a Ana?», pensó mientras se acercaba a la anciana. Carmen estaba allí, como un faro inamovible en la tormenta. Su taburete parecía más endeble bajo la llovizna, y la manta sobre sus rodillas chorreaba agua. Javier se detuvo, sacó las monedas con manos temblorosas y las dejó caer en la lata. Hoy añadió un billete de 10, un gesto impulsivo nacido de su propia desesperación. «Buenos días, Carmen», murmuró, la voz ronca por el cansancio. Ella levantó la vista, y sus ojos azules, nublados por la catarata, lo escrutaron con esa intensidad que lo desarmaba. «No son buenos días para ti, hijo. Te veo como un fantasma, pálido y perdido. ¿Qué ha pasado?». Javier dudó, mirando alrededor. Un grupo de turistas pasaba riendo bajo sus paraguas, ajenos a su tormenta personal. Pero el peso era demasiado. Necesitaba desahogarse. El trabajo. Todo se ha ido al traste. Un proyecto grande, y ahora, adiós a todo. La boda es en 3 días, y no sé cómo pagarlo sin esa prima. Ana no se merece esto, un desastre en vez de un sueño. Carmen extendió su mano nudosa, rozando su brazo con una calidez sorprendente. «Siéntate un momento, Javier. La lluvia no te moja más que las lágrimas que no dejas caer». Él obedeció, agachándose a su lado, ignorando el frío que calaba sus huesos. Ella habló despacio, con la voz entrecortada por la edad, pero firme como las raíces de un olivo. «Yo también tuve una boda hace 60 años, en un pueblo de Soria, con mi Antonio. Éramos pobres como ratas. Él, jornalero en los campos, yo, costurera con agujas que se rompían. No tuvimos banquete, solo pan y vino de la viña del cura. Pero nos juramos amor eterno bajo un roble viejo, con la familia apretujada en una era. La vida nos golpeó después. La guerra, la posguerra, enfermedades. Perdí a Antonio joven y a mis hijos uno a uno por la emigración a la ciudad. Madrid me trajo aquí, mendigando en estas calles que devoran sueños. Pero aprendí que el amor no vive de euros, sino de promesas cumplidas en lo pequeño». Javier la miró fascinado por esa ventana a un pasado que resonaba con su propia abuela. ¿Y cómo lo superó Carmen? ¿Cómo no se rindió? Ella sonrió, una grieta de luz en su rostro arrugado. «Con gratitud, hijo. Por cada moneda que me das, veo a Antonio en ti, bondadoso, constante,
y por cada problema tuyo veo mi propia lucha. No dejes que el miedo te robe la alegría. Habla con tu Ana. Ella es tu fuerza, como Antonio fue la mía. Y si el dinero falla, el corazón no. Javier sintió un nudo en la garganta, las lágrimas picando en sus ojos. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin estos momentos. Se levantó, impulsado por una claridad nueva, y antes de irse, sacó una tarjeta de su cartera. Si necesita algo, mi número. Llámeme. Ella la tomó, guardándola en el bolsillo de su abrigo con un gesto solemne. En la oficina, el día fue un infierno. La reunión con Ruiz y el cliente, un inversor impaciente con traje caro y acento catalán, se prolongó hasta la tarde. Esto es inaceptable, Javier. ¿Cómo explicamos el retraso a los compradores? Él defendió su trabajo con argumentos sólidos, proponiendo alternativas. Un rediseño parcial para sortear la normativa. Al final, Ruiz lo miró con un atisbo de respeto. Está bien, inténtalo, pero si falla, tocará recortes. Javier salió exhausto, pero con un plan en mente. Llamó a Ana desde el metro, la voz temblorosa. Amor, tengo malas noticias. El proyecto. Ella lo interrumpió con calma. Ven a casa, hablamos. No estás solo en esto. El apartamento olía a sopa caliente cuando llegó. Ana había encendido velas para combatir la penumbra del atardecer lluvioso. Se sentó con él en el sofá raído, sus manos entrelazadas. Cuéntamelo todo, dijo, sus ojos verdes fijos en los suyos, sin juicio. Javier lo soltó todo. El fracaso, el miedo a decepcionarla, la presión de hacerla feliz. Ella escuchó en silencio, luego lo abrazó fuerte. Javier, ¿recuerdas por qué nos casamos? No por el vestido o el banquete, sino por nosotros. Mis padres han ofrecido ayudar con lo que falta. No lo sabías porque querías manejarlo solo. Y el viaje, lo posponemos. Lo importante es el sí, quiero. Él sollozó contra su hombro, liberando la tensión acumulada. Tienes razón. He sido un idiota, obsesionado con lo material. Ana rió suavemente besando su frente. No, solo humano. Mañana es el ensayo. Enfoquémonos en eso. Y oye, invita a esa anciana de la que hablas. Carmen, ¿no? Suena como alguien que entiende de vida real. Aquella noche, mientras Madrid dormía bajo un cielo estrellado que asomaba entre nubes, Javier durmió por primera vez en paz. El consejo de Carmen y el apoyo de Ana lo habían anclado, recordándole que los obstáculos no definían el amor, sino cómo se superaban juntos. Al día siguiente, el ensayo en la finca fue caótico pero alegre. Risas de la familia, el cura bromeando sobre votos eternos, el aroma de jazmines en el aire fresco. Javier sintió que el peso se aligeraba. El rediseño del proyecto avanzaba, y Ruiz le dio luz verde provisional. Pero en el fondo una curiosidad lo picaba. ¿Aparecería Carmen en la boda? No lo había confirmado, pero su invitación era sincera. El día previo, Javier pasó por la esquina una última vez antes de la ceremonia. La lluvia había cesado, dejando un sol tímido que secaba los charcos. Carmen no estaba. Quizás el frío la había confinado a algún refugio. Él dejó las monedas en la lata vacía, junto a una nota. Gracias por todo. Si puede, venga mañana, Javier. Siguió su camino, con el corazón más ligero, ignorando que el destino tejía hilos invisibles. La boda amanecería, y con ella un giro que cambiaría su perspectiva para siempre. El otoño terminaba, pero su historia apenas comenzaba a florecer. El sol de noviembre se filtraba tímido entre las nubes dispersas sobre la finca de El Escorial, a las afueras de Madrid, donde el aire fresco traía el aroma de pinos y tierra húmeda. La ceremonia estaba programada para las 11, y Javier, de pie frente al espejo de la habitación auxiliar, ajustaba su corbata negra con manos que aún temblaban ligeramente. El traje, alquilado pero impecable, le sentaba como un guante, y su cabello castaño, peinado hacia atrás, reflejaba la luz dorada que entraba por la ventana. Fuera, el jardín bullía de preparativos. Mesas blancas adornadas con centros de rosas rojas y margaritas silvestres, sillas envueltas en lazos de raso y el arco de flores bajo el cual,
intercambiarían votos. El cielo, después de días de lluvia, parecía un regalo, un lienzo azul salpicado de algodón que prometía un día sin tormentas. Javier respiraba hondo, intentando calmar el torbellino en su pecho. La noche anterior había sido de nervios. El ensayo había fluido con risas y abrazos, pero el sueño lo había eludido, perseguido por dudas residuales sobre el trabajo. El rediseño del proyecto en Vallecas avanzaba gracias a una llamada providencial de un contacto en el ayuntamiento, que Ruiz había movido hilos para conseguir. La prima no estaba perdida del todo, pero el susto había dejado huella. Hoy es nuestro día, se repetía mirando su reflejo. Ana estaba en la otra ala de la finca, rodeada de su familia, preparándose con el vestido que sus padres habían insistido en regalar, un modelo sencillo de encaje ivory que realzaba su figura esbelta y sus ojos verdes radiantes de emoción. El trayecto desde Malasaña hasta allí había sido un ritual compartido. Javier conduciendo el viejo Seat de su padre, con Ana a su lado tarareando una canción de Joaquín Sabina en la radio. Habían hablado poco, saboreando el silencio cómodo, roto solo por el crujido de las hojas otoñales bajo las ruedas. Pero al amanecer, Javier había insistido en caminar solo un tramo por el sendero empedrado que bordeaba la finca, un capricho para aclarar la mente. «Necesito un momento», le había dicho a su madre, que revoloteaba con el ramo de novia. Ahora, con el reloj marcando las 10:30, se dirigía de vuelta al jardín, el corazón latiéndole con una mezcla de euforia y aprensión. ¿Y si algo salía mal? Un invitado retrasado, un discurso torpe. El sendero serpenteaba entre cipreses altos, cuyas sombras danzaban con la brisa ligera. El sonido de risas lejanas flotaba desde la carpa, donde los invitados, unos 50, familia de Toledo y Barcelona, amigos de la universidad y compañeros de trabajo, charlaban con copas de cava en la mano. Javier aceleró el paso, el gravamen de la corbata recordándole la formalidad del momento. Pero al doblar una curva, cerca de la entrada principal, una figura familiar lo detuvo en seco. Allí, sentada en un banco de piedra bajo un sauce llorón, estaba Carmen. Su abrigo raído contrastaba con el entorno idílico, pero su postura era erguida, como si perteneciera. En las manos nudosas sostenía una bolsa de tela descolorida, y sus ojos azules, más claros bajo la luz del sol, lo miraron con una sonrisa que arrugaba aún más su rostro. «¡Carmen!», exclamó Javier, deteniéndose abruptamente. El pulso se le aceleró. No esperaba que viniera. Había dejado la nota, pero el frío y su edad la hacían vulnerable. «¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Está bien?». Ella se levantó con esfuerzo, apoyándose en un bastón improvisado, una rama pulida que parecía haber recogido del camino. «Tranquilo, hijo, un taxi amable me trajo, tus monedas de estos días sirvieron para eso y para más». Javier se acercó, ayudándola a estabilizarse, notando el temblor en sus piernas. El aroma de su perfume barato, mezclado con el de la tierra, lo envolvió. «Me alegra tanto que haya venido. Ana insistió en invitarla. Dice que es parte de nuestra historia ahora». Carmen negó con la cabeza, y su expresión se tornó seria, casi solemne. Extendió la bolsa hacia él. «Espera, Javier. Antes de que entres ahí, debo decirte algo. Detente un momento, como yo te detuve tantas mañanas». Él obedeció intrigado, mientras el bullicio de la boda se oía más cerca. El organista probando notas, el murmullo de la familia. Ella abrió la bolsa y sacó un sobre amarillento, sellado con cera agrietada. «Hace 2 años, cuando empezaste a darme esas monedas, yo estaba en las últimas. No solo por el hambre, sino por un secreto que me comía viva. Mi hijo mayor, Miguel, emigró a Madrid en los 60, buscando trabajo en la construcción. Tuvo una familia aquí, pero la vida lo rompió. Un accidente en una obra, deudas, y se fue sin mirar atrás. Yo lo busqué años mendigando pistas en estas calles, tus gestos. Me dieron fuerzas para no rendirme». Javier frunció el ceño, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal pese al sol cálido. «¿Su hijo? ¿Qué tiene que ver conmigo?». Carmen abrió el sobre con dedos temblorosos, revelando una foto en sepia. Un hombre joven, de ojos azules como los suyos,
posando con una sonrisa tímida junto a una mujer y un niño pequeño. Miguel era ingeniero como tú. Trabajó en firmas grandes, pero el alcohol lo hundió, antes de morir. Hace 10 años me dejó esto. Papeles de una póliza de vida que nunca cobré. Pensé que era inútil, perdida en la burocracia. Pero con el tiempo que me diste, esos euros que sumaron poco a poco, pagué a un abogado del barrio para revisarlo. Resulta que la firma donde trabajas, la de Ruiz, era la que contrató a Miguel en sus últimos días. La póliza cubre deudas pendientes, y hay un beneficiario, su sobrino, un chico de Toledo que lleva tu apellido. El mundo de Javier se inclinó. ¿Mi apellido, López? Carmen asintió, las lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Sí, Javier López. Miguel era tu tío, el hermano de tu madre que nunca conoció. Ella lo mencionaba en cartas, pero la vergüenza lo alejó. Esa póliza. El abogado dice que vale lo suficiente para cubrir tu boda, tu luna de miel y más. Es herencia, hijo. Tus monedas no solo me alimentaron, me llevaron a cerrar un círculo que el destino había roto. Javier tomó la foto, reconociendo vagamente los rasgos en su propia cara, la mandíbula cuadrada, la mirada determinada. Las piezas se encajaban. Las historias de su abuela sobre un hermano perdido, el lazo invisible con Carmen desde el principio. Lágrimas calientes le nublaron la vista. Dios mío, ¿por qué no me lo dijo antes? Ella tocó su mejilla con ternura. Porque el tiempo enseña paciencia. Hoy en tu boda te detengo para decirte, la bondad regresa, Javier. Como tú a mí el mundo te devuelve lo dado. Ama a Ana con todo, que el miedo no robe más días. Él la abrazó entonces. Un abrazo torpe pero profundo, mientras el sol calentaba sus espaldas. Gracias, Carmen. Eres familia ahora. Ella rió bajito, un sonido ronco y liberador. Ve, no hagas esperar a tu novia. Yo estaré allí, en primera fila. Javier corrió hacia el jardín, el sobre en el bolsillo, el corazón hinchado de gratitud y asombro. La ceremonia comenzó bajo el arco, con Ana caminando del brazo de su padre, radiante como el amanecer. Sus votos fueron simples, prometiendo apoyo en las tormentas y risas en los días grises. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso selló no solo su unión, sino una lección mayor. La vida, con sus obstáculos y conexiones ocultas, recompensaba la constancia del corazón. La fiesta transcurrió en un torbellino de brindis y bailes, con el sol poniéndose en un cielo anaranjado que teñía los pinos de fuego. Carmen se sentó con la familia de Javier, contando anécdotas de su juventud en Soria, integrándose como si siempre hubiera estado. Ruiz, invitado por cortesía, se acercó a Javier con una palmada en la espalda. El rediseño funciona, chico. Y oye, esa póliza que mencionaste, acelera los pagos. Bien hecho. Javier sonrió, mirando a Ana girar en la pista, su vestido flotando como una nube. El estrés se había disipado, reemplazado por una paz profunda. Aquella noche, mientras los invitados aplaudían el corte de la tarta, un bizcocho de 3 pisos con crema de vainilla, Javier supo que su ritual diario había sido más que monedas. Había sido el hilo que unió pasados y futuros, recordándole que el verdadero tesoro era el lazo humano, forjado en la cotidianidad de Madrid. El otoño cedía al invierno, pero su historia, ahora compartida, florecía eterna.